Hola, mi nombre es Laura Evelyn Mayorga Díaz y soy estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador en la Facultad de Derecho. El día de hoy quiero hablarles un poco sobre el derecho procesal, especialmente en su objeto, su función y la naturaleza de este mismo. Igualmente, extendiéndonos un poco, hablaremos sobre la jurisprudencia y la competencia y la diferencia entre estas. Pero para ponernos en contexto, ¿qué es el derecho procesal? ¿Qué es el proceso? Verán, el derecho procesal es un conjunto de normas que regulan el proceso judicial, es decir, regula los requisitos, el desarrollo y los efectos del proceso. Igualmente, el derecho procesal es una rama del derecho público que incluye un conjunto de actos mediante los cuales constituye, desarrolla y determina la relación jurídica entre las partes, el juzgador y las personas involucradas. Muy bien, ahora que ya tenemos una idea de lo que es el derecho procesal, hablemos sobre el objeto de este. Cuando la doctrina y la jurisprudencia se refieren al objeto del proceso, se debe entender que es aquello que individualiza y distingue ese juicio del resto del proceso, siendo siempre la pretensión, es decir, el resultado pedido en la demanda. Consiste en una declaración de voluntad del actor. Esta está formalizada y escrita en la demanda dirigida contra el demandante, pero claro, esta siempre es dirigida y presentada delante de un juez. Como se sabe, la pretensión ayuda al proceso, ya que esta, al ser una declaración voluntaria de los hechos que impongan una situación jurídica, se verá obligada a una observación determinada de dicha conducta jurídica. Como os he dicho al principio, veremos tres partes del proceso. Una de ellas es el objeto, la cual acabamos de terminar de ver. La segunda es la función. ¿Cuál es la función del proceso? Verán, una de las funciones del proceso es que éste es arbitrado para dar una solución definitiva, esto siendo a través del derecho subjetivo en los conflictos intersubjetivos y sociales que en él se planteen. Además, el proceso funciona como una herramienta que utiliza el órgano judicial para realizar funciones las cuales son juzgar y ver ejecutar lo juzgado. El proceso da respuesta a los litigios, es decir, que en medio de lo cual se dirimen los conflictos, es el único instrumento para dar ejecución a la potestad jurisdiccional. El órgano jurisdiccional solo actúa por medio del proceso, o mejor dicho, sin la herramienta del proceso no se ejercería la jurisprudencia. El proceso tiene un punto de partida, que es la demanda, y tiene un punto final, que es la sentencia dictada por un juez. En pocas palabras, su función es dirimir los conflictos o las controversias ante el órgano jurisdiccional. Ahora que ya tenemos conocimiento sobre qué es el objeto y la función del proceso, veamos ahora la naturaleza de este. Se dice que a diferencia del objeto y la función, se reflexiona sobre qué es el proceso. Muchos dicen que a través de esta reflexión se logra saber a qué tipo o a qué figura conocida del derecho pertenece. Para Eduardo Juan Cautere dice que consiste, ante todo, en determinar si este fenómeno forma parte de alguna de las figuras conocidas del derecho, o si por lo contrario constituye por sí sola una categoría especial. Gracias a los estudios que se han realizado durante todo este tiempo, se han creado dos teorías. Una de ellas es la teoría privatista. Han tratado de explicar la naturaleza del proceso, ubicándolo dentro de las figuras conocidas por el derecho privado, como el contrato o el causi-contrato. La segunda teoría es la teoría publicista. En cambio, esta ha considerado que este proceso constituye por sí una sola categoría especializada dentro del derecho público, ya que se trata de una relación jurídica o una serie de instituciones jurídicas. Como ya lo había dicho el escritor y jurista Eduardo, esta se intenta o se debate entre si pertenece a una sola o intenta ubicarla dentro de cualquier tipo de norma.
Muy bien, ahora veamos la diferencia entre la jurisdicción y la competencia. Pero antes de ver la diferencia entre estas dos, veamos qué es la jurisdicción y qué es la competencia. Como se sabe, la jurisdicción es la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el derecho en casos concretos, resolviendo de modo definitivo una controversia que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia, integrados por los jueces autónomos e independientes. Por otro lado, tenemos la competencia. La competencia es la atribución jurídica otorgada a ciertos especiales órganos del Estado que permiten asesorar bienes y derechos a las empresas para tener pretensiones procesales con preferencias además de los órganos de su clase. Este órgano especial es llamado tribunal. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es la jurisdicción y qué es la competencia, veamos cuál es la diferencia entre estas dos. Cabe recalcar que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Recordemos que la jurisdicción se entiende como la facultad del ser tratado para resolver los conflictos que surgen en la sociedad a través de la rama judicial. Ante los diferentes tipos de conflictos que se presenten en la sociedad, habrán jueces y magistrados expertos en distintas áreas. Por ejemplo, podemos encontrar jueces penales municipales, jueces penales de circuito y jueces penales especializados. Pero también hay otro tipo de jueces. ¿Y cuáles son estos jueces? Los jueces de laboral, los jueces civiles, los jueces de familia, entre otros muchos más. Ahora, para el doctor Hernández Quintenero, dice que un juez civil de una municipalidad no puede resolver asuntos de orden penal o laboral que se debatan en ese mismo lugar. Ojo aquí, porque esto es muy interesante y muy necesario. Pese que el mencionado juez civil con jurisdicción no cuenta con competencia para resolver esos asuntos mencionados. Para la doctora Jenny Escobar Alzate, dice que la competencia será la medida en que la jurisdicción se distribuye entre los distintos funcionarios a quienes corresponde la administración de justicia. En tal sentido, los jueces en su totalidad no pueden administrar la justicia. Ojo, que no todos pueden haber en diferentes casos en concretos. Para ello se acude a los factores desde la competencia que encontramos. Ojo aquí, que también es muy importante esto, porque muy pronto, más adelante, lo veremos. Los factores territorial, objetivo, sustantivo, funcional y de conexión. Es decir, que para optimizar el labor de los jueces se distribuyen los asuntos atendidos. Por ejemplo, la materia de litigio, la cuantía, la calidad de las personas, el lugar de los hechos, entre muchos más. Sin duda, un tema bastante interesante es el de las competencias. Es un tema bastante bonito y extenso. Se dijo anteriormente varios de los criterios de esta, pero ahora veremos solamente 3 criterios de la competencia: la competencia por territorio, la competencia por materia y la competencia por conexión. Muy bien, entonces empecemos por la competencia por territorio. A ver, que vamos a tomar en cuenta 3 teorías de esta misma. La teoría de la actividad. Se dice que el juez tomará en cuenta para saber si es competente el lugar donde se aparezca o se exteriorice la voluntad delictiva. Ahora tenemos la segunda teoría, que es la teoría del resultado. Esta dice que el juez deberá tomar en cuenta el lugar donde se ha consumado el delito. Y por último tenemos la teoría de la ubicuidad o unitaria. El delito se comete tanto en el lugar donde se realizaron los actos de la ejecución como en el lugar que se produce el resultado, debiéndose apreciar las estructuras, naturaleza y presupuestos dinámicos y jurídicos de la infracción. Para establecer la competencia territorial en cada caso concreto, es necesario acudir al desarrollo que se hace en la misma, en el artículo 146 de la Ley
Orgánica Judicial, en donde se establece la división de territorios de los jueces con competencia penal. Si con esto no resulta fácil establecer la competencia, entonces podemos utilizar los 3 criterios señalados en las doctrinas, así como los criterios de subsidiarios y establecidas en el artículo 60 del Código Procesal Penal. Ahora veremos la segunda competencia, que es la competencia por materia. Dice que la competencia por materia son órganos ordinarios comunes que ejercen permanentemente la competencia penal. Entre estos están la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Segunda Instancia y los jueces de primera instancia, a los que se les da tal competencia, y a los jueces también de paz. Son órganos ordinarios especiales que ejercen competencias penales a los tribunales y jueces militares. La Constitución de la República, en el artículo 172, establece que integra el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias. Además, establece que corresponde a este órgano la potestad de juzgar y de ejecutar lo juzgado en materia penal. Algunos autores llaman a la competencia por materia competencia objetiva o material. Esto por ser la competencia establecida por la ley de cada órgano judicial, es decir, la materia sobre la cual se debe ejecutar. Ahora, para Moreno Cantena, la competencia objetiva es la atribución que se le hace al legislador entre los distintos tipos de órganos jurisdiccionales integrados en el orden penal para el enjuiciamiento en única instancia de los hechos delictivos por los que procede. Ahora veamos la última de las 3 competencias que íbamos a mencionar en este video, que es la competencia por conexión. La competencia por conexión constituye un criterio determinado en la competencia y puede definirse como un enlace o un vínculo objetivo entre hechos diversos. Dice que la regla general de este es que cada delito conozca la autoridad judicial. Debe existir este proceso. La conexidad es un criterio que opera como excepción a esta regla, ya que si se da un supuesto de conexidad establecida en el artículo 63 del Código Procesal Penal, corresponderá a la autoridad judicial hacer varias causas en un solo proceso. Según el autor Asensio Mellano, establece que si se da la conexidad, la misma es preferente y no es posible proceder a enjuiciar conductas o objetos de modo separados. Este tipo de competencia o esta excepción de esta regla se hace para no poner en peligro la propia imparcialidad judicial. Ahora, veamos los procedimientos que serán conexos. Dice la primera: si los hechos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque haya sido cometido en distintos lugares o tiempos, cuando han medido acuerdo entre ellas. La segunda: un hecho ha sido sometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o para procurar la culpable a otro el provecho de la impunidad. Y la tercera y la última es cuando una de las personas se le impunen varios hechos, aun cuando haya sido cometido en diferentes lugares o sea en distintas gravedad, siempre que se trate de un hecho de competencia privada. Y bueno, estos han sido todos los conocimientos que yo he podido compartir con cada uno de ustedes. Espero poder haberles ayudado a entender qué es el derecho procesal, su objeto, su naturaleza y su función. E igualmente, cuál es la diferencia entre la competencia y la jurisdicción. Además de entender un poquito más sobre las competencias. ¿Pero qué entendemos más de las competencias? Claro que conocimos un poco más en los criterios de esta. Espero haberlos podido ayudar. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Laura León Mayorga Díaz y espero les haya gustado y haya servido para la alimentación de su conocimiento.